Hoy me apetece hacer algo de geometría sagrada o simbología en cuanto a, en cuanto a conectarme un poquito con la información que pueda tener algún símbolo. He empezado con el núcleo de la flor de la vida y mientras lo iba dibujando con el compás, eh, conectaba un poquito con lo que yo pienso al respecto en cuanto a los símbolos, en cómo están siendo ya una moda a seguir más que un trabajo a realizar, quizás. Cuando yo empecé en todas estas técnicas de introspección, etcétera, pues conecté con el Reiki, las simbologías Reiki, las maestrías, los símbolos de Crayon, la flor de la vida, el árbol de la vida, el Merkaba, Metatron, todo esto. Conecté con ellos porque me gusta dibujar, me gusta la geometría, me gustan las líneas y las curvas y por otro lado, en cuanto a trabajo interno, pues yo veía que sí que era efectivo en mí intentar elevar mi frecuencia o ver mi sombra y trabajarla pues a lo largo de los años y conectar con eso. Pero es cierto que desde unos años hacia aquí ya no conecto de la misma manera. Veo que todo es una moda, veo que pues muchas personas con el ánimo de buscar y de encontrar información o herramientas que les ayuden a estar mejor, ¿no? Que en el fondo es lo que todos deseamos, creo yo. Pues en esa búsqueda se obvia muchas veces el compromiso que hay que tener con uno mismo. Entonces, en vez de hacer un trabajo interno para liberar sombra y negatividad y conectar con una versión más óptima de nosotros mismos, se le ha dado la vuelta de una manera en cuanto a que cogemos cualquier símbolo, lo dibujamos, lo plasmamos, lo escenificamos y ya pues nos creemos que la información sagrada que pueda tener esa simbología pues ya entre en nuestros campos y nos hagan cambiar, y yo no estoy nada de acuerdo en eso. Entonces dejé de ofrecer maestrías de Reiki, dejé de ofrecer trabajos con simbología y seguí aplicándola a mi manera, pero me aparté un poquito de todo esto porque creo que no es real, sencillamente no es real dibujar un símbolo y pensar que porque dibujes un símbolo y esa información teóricamente se ha impregnado en ese dibujo, nos vaya a favorecer sin nosotros hacer nada, ¿no? Creo que es un poco el mundo al revés y creo también que está muy machacado, toda la simbología está en internet, obvio, los símbolos están ahí, pero muchas veces, por mucho que en un fin de semana nos vayamos a formar a donde sea, da lo mismo, eso no quiere decir nada, absolutamente nada, y creo que incluso puede llegar a confundirnos, ¿no? Pero bueno, hoy he conectado con el núcleo de la flor de la vida, con todo lo que es la matemática del universo y cómo a partir de esa perfección teórica que está impregnada en, pues eso, en el universo, en sus leyes, en la naturaleza en sí, esa matemática, a partir de esa imperfección podemos también irnos al otro polo y aceptar la impercepción, el no ser perfectos, el no actuar siempre en base a una matemática organizada,
unos caminos marcados, libres de obstáculos, etc. Alrededor de ese núcleo, pues he dejado que me salieran formas aleatorias, imperfectas, totalmente libres, aceptando que los símbolos no nos hacen mejores, somos nosotros que tenemos que ser mejores para acceder a ellos. Y como aprendizaje humano, si queremos elevar un poquito nuestra conciencia y mejorar nuestro espíritu, nuestro ser interior, creo que tenemos que ser un poco más humildes al respecto. Y así ha quedado.